la comunicación telefónica con Alfredo Caferata de Carta Abierta. Hola Alfredo, buen día, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo estás vos y cómo está todo el equipo ahí? Muy bien, estamos acá contentos sobre todo de que es viernes, y Bueno, ya sí, a viene mí el me fin de toca semana. siempre recordarles esa alegría, porque últimamente estoy llegando a ustedes los viernes, ¿no? Bueno, Exactamente, nos estamos encontrando los viernes, Alfredo. bueno, hoy quería tocar el tema en función de el actual, vamos a partir de un enfoque a nivel mundial en el que algunos se atreven a decir, algunos comentaristas, especialistas, es que tenemos un encuadre, un marco como de tercera guerra mundial. No quiero ser catastrófico, sino simplemente marcar una diferencia entre los periodos como fueron la posguerra después de la Segunda Guerra Mundial, donde la que llamada Guerra Fría, ¿no es cierto?, desde 1945 hasta 1989 que cae el muro de Berlín. En ese periodo hubo confrontaciones, y como las dos más destacadas, que fueron la de Corea y Vietnam, que algunos llamaban, hay un encuadre como de Tercera Guerra Mundial. Pero ocurrió que fueron confrontaciones dentro del marco de la Guerra Fría, porque al avance, diríamos, prepotente de Estados Unidos, se contraponía la presencia de la Unión Soviética, que actuaba como un gran bloque de contención, a tal punto que la guerra de Corea terminó, diríamos, empatada, porque Estados Unidos le convino negociar porque era evidente que la iba a perder, y en Vietnam, donde se jugó a todo y la perdió. Entonces ahí aparece la estrategia de Kissinger, que secretario de Estado norteamericano, que dice hay que cambiar las reglas de juego desde el punto de vista bélico. Con los aliados de la Unión Soviética no podemos, porque la idea era arrinconar a la Unión Soviética, y recurrieron al plato fuerte de ellos, que fue el frente económico. Y ahí sí, por los problemas que generaba de alguna manera la misma necesidad de la Unión Soviética de atender su política social y atender aliados incondicionales, como por ejemplo el caso de Cuba o de los países africanos que habían adherido a su ayuda, Estados Unidos aceleró el tema de la conquista espacial, obligó en ese seguimiento a gastar a la Unión Soviética, y ahí se produjo en todo el bloque socialista, particularmente en la Unión Soviética, un desfasaje económico que terminó en el colapso, amén de errores cometidos propios de la estructura del Estado burocrático que era el bloque soviético. Hoy ya no está la Unión Soviética como contentor, como frenador, y Estados Unidos, con sus aliados de la OTAN, se han lanzado en expediciones punitivas, en este momento en búsqueda de petróleo. Hay especialistas, en el caso de un argentino, Marcelo Bullo, de la Universidad de Lanús, sostiene que Estados Unidos va en búsqueda desesperada, con sus aliados, del petróleo, porque es la actitud típica de las potencias que se sostienen sobre la base de un proyecto energético, en este caso el del petróleo. Así le ocurrió al Imperio Victoriano británico, cuando corrió desesperadamente tras las fuentes del carbón mineral, porque el cambio de paradigma energético, como está ocurriendo ahora, que va prácticamente el petróleo está siendo reemplazado gradualmente, genera en quien posee ese monopolio una desesperación ante ese cambio, y entonces pretende controlar todas las fuentes para prolongar su hegemonía. Bueno, esa es una teoría que es visible en gran parte, pero a lo que me quiero referir final y fundamentalmente es a que ese estado de conflicto, de prepotencia establecido por Estados Unidos y la OTAN, primero con Irak, con Afganistán, después con Irán, con Irak, después con Libia y ahora con Siria, donde
los jefes de Estado de Europa, por ejemplo, hace poco Panetta de Italia, dijo que la caída de Siria es una cuestión de tiempo, porque ellos son inclaudicables en sus principios de eliminar el gobierno de Siria. Les molesta, sabemos por qué, porque es un país de tránsito hacia Irán, con el objetivo de arrinconar a Irán, que sería el próximo país a atacar, y de paso utilizar el territorio de Siria para los oleoductos, como anteriormente ocurría. Un oleoducto desde el Golfo Pérsico hasta el Mar Mediterráneo ahorra muchísimo dinero en el transporte de petróleo. Entonces, pero también nosotros tenemos al Imperio Británico haciendo ejercicios bélicos alrededor de Malvinas. Y no olvidemos que el mar argentino se ha comprobado que es una gran fuente de recursos petrolíferos. Y nosotros hoy, con nuestra política nacional y vinculada a la UNASUR, de desarrollo, de crecimiento, de inclusión, por supuesto, muchas veces negociando con los factores mundiales de poder, porque la situación de ellos, si bien hay una crisis que muchos consideramos que la crisis de Europa y Estados Unidos en Estados Unidos es por un exceso de gasto, sobre todo en la estructura bélica, y en Europa es porque la banca se está apoderando de los fondos de los estados para tener la hegemonía absoluta sobre los destinos de los países. Pero objetivamente hay un estado de prepotencia y de mandamiento subordinante por parte de Estados Unidos y la OTAN, y que la UNASUR aparece como una de las islas emergentes. Hay otros países que mantienen también su estructura, como Rusia, China, India, pero lo que es el fenómeno típico de la UNASUR, que apunta hacia la CELAC, o sea, hacia toda América Latina, es diríamos, una alternativa desafiante para ellos. Y es desafiante nuestro gobierno con las medidas políticas y la política socioeconómica que vaya llevando adelante. Por eso algunos se quejan de que faltan cosas, bueno, ni qué decir el juego de los medios hegemónicos diciendo que hay crisis, que estamos en una coyuntura difícil. Ha disminuido el crecimiento, pero por supuesto, dentro de esta estructura mundial es indudable que ocurra, pero también hay que ver que son muy pocos los países del mundo donde hay desarrollo económico con crecimiento y con inclusión social. Eso hay que valorarlo, y si no, mirar un poquito para atrás o mirar alrededor, más allá de Sudamérica, y ver que la situación para nosotros es por demás ventajosa, producto de una decisión política asumida desde el 2013.